El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos al culto del 4:30, ¿verdad? Culto de discípulos en acción del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel de Nuevo Cuscatlán. Que el Señor les bendiga. Espero en el Señor que todos estén en la medida de lo posible bien, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, tiempos complicados, pero recuerde que Dios siempre tiene control sobre todas las cosas y que nada escapa a su mano, ¿verdad? Nada escapa a su control. Debemos confiar, debemos tener siempre nuestra fe puesta en el Señor, de que vamos a salir adelante, de que vamos a salir de esta prueba, de esta tribulación, de esta circunstancia, ¿verdad? No es sencillo, lo sabemos, pero debemos de tener fe y debemos de tener esa plena confianza de que Dios es nuestro ayudador, de que Dios es nuestro protector y de que Dios en ningún momento se va a quedar de brazos cruzados para con sus hijos. En esta hora vamos a tener una reflexión basada en la palabra del Señor, que le hemos titulado Las plagas que nos sirven a nosotros como señal, como confirmación de la salvación. Y es importante para cada uno de nosotros que entendamos que el Señor tiene propósitos en las vidas de cada uno de nosotros, que Dios actúa de diferente forma, que Dios actúa de diferente manera, pero debemos entender de que lo hace porque nos ama, que lo hace porque Él tiene un fin específico y que para cada uno de nosotros hay un propósito que Él va a cumplir en nuestras vidas y que muchas veces debemos ser probados. Nuestra fe, nuestra confianza debe ser probada por el Señor, porque es un proceso en el cual nosotros somos preparados para lo mejor que Él nos va a dar. Les invito a que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 12, que se titula La Pascua. Vamos a conocer, vamos a entender y vamos digamos, a disertar en esta tarde a través de las plagas que Dios envió a la tierra de Egipto, y debemos entender que esas plagas fueron enviadas por varias razones, que son las que vamos a estudiar en esta tarde. Acompáñenme en la lectura, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será propicio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por un día más, por un domingo más, Señor, que nos permites poder reunirnos, que nos permite, Señor, poder transmitir tu palabra, Señor, a todos los corazones que necesitan, Señor, un momento de paz, un momento de tranquilidad, Señor, a pesar de las tribulaciones de la vida. Sabemos, Señor, que tú tienes el control sobre todas las cosas. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor, a poder entender tu mensaje en esta hora. Háblanos al corazón a través de ella. Te pido, Señor, que seas tú hablando en este momento, Señor, hablando en este tiempo de reflexión de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a todos aquellos que hemos decidido ser discípulos, a todos aquellos que hemos decidido aprender cada día más de tu palabra, porque queremos ser santos, Señor, como tú nos has mandado y nos has llamado a ser. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que todos los días nos hablas, que todos los días, Señor, tienes misericordia de nosotros, y que todos los días, Señor, tenemos la oportunidad de poder conversar contigo, Señor, en oración y reflexionar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. No es difícil entender el por qué Dios devastó a la tierra de Egipto con 10 plagas. ¿Por qué razón? Recordemos de que Israel llegó a Egipto por la mano del Señor, porque Dios tenía propósitos para con el pueblo de Israel. Dios ya le había dicho a Abraham muchos años antes de que sucediera, ni siquiera tenía a Isaac todavía, Abraham, y Dios ya le había dicho que su descendencia iba a estar en Egipto 400 años.
Es así que el pueblo de Israel, ya con Jacob y sus 12 hijos, que llegaron a ser los 12 patriarcas del pueblo de Israel, José fue el primero que fue vendido por sus hermanos como esclavo a mercaderes que iban para la tierra de Egipto. Todo eso estaba dentro de los planes de Dios. Ya he mencionado en otro momento de que muchas veces nosotros no entendemos los mensajes de Dios, muchas veces no entendemos las circunstancias que muchos pasamos, pero todo tiene un propósito en el Señor, aunque aparentemente sea malo. En este caso, José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a la tierra de Egipto, fue vendido como esclavo en la tierra de Egipto, servía a uno de los funcionarios del faraón, producto de que la esposa de este funcionario trató de convencer a José, ¿verdad?, de que se acostara con él. Vemos que José cumple la palabra, fue enseñado de una manera correcta con base a la ley, en el cual se le dijo que no podía adulterar, que no podía codiciar la mujer de su prójimo. José estaba sabedor de que esa mujer pertenecía a ese funcionario del faraón y entonces él huye. Pero la mujer lo denuncia y dice: trató de violarme, ¿verdad? Trató de atacarme. Todo eso estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque debido a ello, Faraón fue enviado a la cárcel. Allá en la cárcel estuvo aproximadamente 12 años de su vida por algo que él no había cometido. Pero Dios estaba preparando el terreno, estaba preparando todas las condiciones. ¿Para qué? Para que José se presentara ante Faraón en su momento y llegase a ser el segundo gobernante después de Faraón en la tierra de Egipto. El Faraón era el primero. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo hizo eso? Dios le dio un don a José en el cual José podía interpretar sueños. Nadie más en tierra de Egipto podía hacerlo. ¿Quién llevó ese mensaje a Faraón? Ahí había un panadero y un copero, que eran los que le servían a Faraón. Ellos tuvieron un sueño cada uno en una ocasión y se lo contaron a José. José se los interpretó y les dijo: uno de ustedes va a morir y el otro va a regresar al puesto que tenía. Y efectivamente así sucedió. Pasados los años, el faraón tuvo un sueño, ¿verdad? Faraón tuvo un sueño y entonces una de las personas que estuvo con él le dijo: mira, en la cárcel hay una persona que puede interpretar los sueños, mándalo a llamar. Y así fue. Manda a Faraón a llamar a José. José le interpreta el sueño, que fue el tiempo de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, y debido a que el sueño se cumple perfectamente como Faraón lo había soñado y la interpretación fue verdadera porque Dios lo había dado, entonces Faraón decide poner a José como gobernante, ¿verdad? Segundo después de él, es decir, que lo que José decidiera, eso iba a cumplirse al pie de la letra como si Faraón mismo lo hubiera dicho. Debido a esa, cuando llegó el tiempo de hambruna, pasaron los primeros 7 años que eran los de abundancia, luego llegaron los 7 años de hambruna. Esa hambruna llegó a toda la tierra conocida en aquel entonces, llegando a tocar a Jacob y a su familia que estaban en Canaán, ¿verdad? En lo que es la tierra de Israel hoy en día. Debido a ello, ellos llegan a Egipto. José y los hermanos llegan a comprar alimentos. Luego José se presenta ante ellos, les pregunta si su padre está vivo todavía y los manda a traer a todos y los pone en un lugar, en una región que es muy abundante en cuanto a cosechas, en cuanto a agua. Recuerde que Egipto la mayor parte es desierto y entonces lo pone en un lugar que se conoce como, o se llamaba la tierra de Gosén, que estaba cerca del río Nilo, ¿verdad? Y ahí podían ellos poder desarrollarse en la agricultura y en muchas otras actividades, y así fue creciendo el pueblo de Israel en Egipto. Sucedió que pasaron todos estos años y el pueblo de Israel fue creciendo en la tierra de Egipto. Una vez hubo crecido, recordemos, ya llegando a los 400 años, Faraón ya no era el mismo. Faraón ya era otra persona. Recuerden una cosa más, Faraón es un título que se le daba al gobernante de Egipto. No se llamaba Faraón, sino que podía tener otro nombre, ¿verdad? Como que le dijera José o le dijera Carlos. Entonces, pero a ese Carlos llegaba a ser el rey de Egipto, entonces se le daba el título de Faraón. Otro faraón llegó a gobernar, un faraón que no conoció a José, un faraón que probablemente no conoció al pueblo de Israel como era en su momento, pero comenzaron ciertas personas a decirle a Faraón: mira, ya el pueblo de Israel ya son muchos, ya son millones, y va a llegar un momento en que va a sobrepasar a los que habitamos aquí en Egipto, a los ciudadanos egipcios, y entonces probablemente van a pelear y nos van a querer quitar estas tierras que nos pertenecen a nosotros.
Es así como Faraón viene, este Faraón que estaba allá en este tiempo, y entonces dice, no, entonces ya no les demos nada, quitémosle los privilegios que el Faraón anterior les había dejado, y entonces que trabajen ya para nosotros. Y es así como los esclavizan, y pasan muchos años de esclavo, al punto de que Israel como pueblo comenzó a clamar a Dios porque llegara un libertador, porque llegara alguien a rescatarlos. Es así como la historia con Moisés, ¿verdad? Llegó el momento en que ya dijo Faraón, no vamos a permitir que ellas sigan creciendo como pueblo, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? En aquel momento, pero conocemos en la historia, ¿verdad? Que Jocabed, que es la mamá de Moisés, manda a Miriam, que es la hermana de ella, y le dice, ve y déjalo en el río en una cesta para ver si alguien lo puede recoger y él pueda preservar su vida. Es así como Miriam lo lleva al río Nilo, lo suelta en una cesta en el río Nilo que no se hundiera, y es así como llega a manos de la hija del faraón, y ella lo toma para sí y decide criarlo. Vemos entonces todo esto que está en los planes de Dios, y vemos que a pesar de que se ve malo, ¿verdad? Que todo ese ambiente es crítico, muchos perdieron la vida, pero Dios tenía un plan con todo eso. Es así como la hija de Faraón cría a Moisés, no obstante lo regresa a donde Jocabed para que lo termine de amamantar. Era un niño pequeño, pero ya cuando se hubo, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Se hubo destetado, ya no dependía de su madre, entonces regresa a la casa de Faraón y Moisés fue criado como un príncipe de Egipto. ¿Para qué me va a decir usted? Bueno, resulta que cuando ya tenía 40 años, Moisés cometió una falla. Y la falla fue de que vio y a él entendió de que él no era egipcio. Él llegó a comprender que él era del pueblo de Israel. Y entonces vio que un soldado egipcio estaba lastimando, estaba golpeando a una persona o un ciudadano del pueblo de Israel. Entonces él se metió y el asunto es que mató al soldado egipcio. Alguien podrá decir, ¿y eso es malo? Claro que es malo, porque para empezar, la muerte de un egipcio, alguien que matara a un egipcio y peor un extranjero, eso significaba la pena de muerte en ese país en aquel tiempo. Significa que él se adelantó a los planes de Dios. Muy probablemente Dios tenía el plan de sacar al pueblo de Egipto siempre con Moisés, pero sin que Moisés se fuera por el otro lado. No obstante, hasta eso estaba en las manos de Dios y Moisés tuvo que huir de la tierra de Egipto y fue llevado al desierto. El desierto es llevado a la tierra de Madián. Allá en la tierra de Madián conoce a Séfora y Séfora se convierte en esposa de él y comenzó a trabajar para su suegro Jetro. ¿Cómo trabajaba? Llevaba las ovejas que tenían ellos, porque Jetro solo tenía hijas. Y entonces viene Moisés y comenzó a cuidar las ovejas de Jetro. ¿Cómo se comenzó a comportar entonces? Como pastor. Luego de ser príncipe de Egipto pasa a ser un pastor de ovejas. Pero eso no es denigrante, sino que eso era una preparación que Dios tenía para con él y lo lleva al desierto con las ovejas, para enseñarle cómo era guiar a las ovejas, qué tenía que hacer con las ovejas. Y llegó un momento entonces que encontramos en Éxodo capítulo 3 que Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés en el monte Sinaí y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero que vayas tú y lo saques de ese lugar. Y Moisés comenzó a poner una serie de justificaciones para decir yo no puedo hablar mucho, porque soy tartamudo, soy tardo para hablar, le dijo. Aparte de eso, yo allá me andan buscando porque mató al soldado egipcio. Y Dios le dio a entender y al final le hizo entender que si él lo mandaba es porque él iba con él. El respaldo de Dios lo tenía y que nadie lo iba a tocar. Es así como él llega a tierra de Egipto. Estamos hablando 40 años después de que él se había ido. Eso significa que Moisés llega a tierra de Egipto a liberar al pueblo de Israel cuando tenía 80 años de edad. Muchas personas probablemente no conocen ese dato, pero vemos a un Moisés fortalecido, a un Moisés respaldado por Dios y que no importa la edad de las personas. Cuando Dios llama a nuestras puertas, nosotros debemos estar aceptos al llamado, debemos estar atentos a ese llamado que Él nos hace. Y tenía 80 años cuando él llega a la tierra de Egipto para liberar al pueblo. Pero ¿qué sucedió? Faraón lo reconoce, ¿verdad? Dios le había dicho a Moisés, tu hermano Aarón te va a acompañar, él hablará por ti lo que yo te diga. Y entonces se presentan donde Faraón y llega y le dice, vengo porque es necesario que liberes a mi pueblo. Pues es necesario que mi pueblo se reúna con nuestro Dios, le dijo, en el desierto.
Entonces Faraón le dijo, no, no vamos a hacer eso, tu pueblo está esclavizado, tu pueblo me sirve a mí. Y es debido a esa negativa de Faraón que es entonces Dios considera lo siguiente. Bueno, le dijo a Moisés, dile a Faraón que voy a enviar diferentes plagas si él no libera a mi pueblo de este lugar. Y encontramos entonces una palabra en el libro de Éxodo que para muchos se preguntan en muchas ocasiones y dicen cómo Dios puede endurecer el corazón de alguien. Pues yo le explico esta tarde que Dios no endurece el corazón de nadie. Dios pudo haber mandado estas plagas y a medida mandó las plagas, las 10 plagas que conocemos, ¿verdad? La tierra de Egipto, dice que el corazón de Faraón se endurecía, pero ese endurecimiento no era de parte de Dios, sino que ese endurecimiento era de parte del mismo ser humano, producto del pecado que mora en cada uno en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Y ese pecado hacía que Faraón se volviera soberbio. O sea, como decir, yo soy poderoso, nadie puede contra mí, ¿verdad? Aunque me manden eso, nosotros vamos a salir victoriosos. Es como que dijera eso el faraón. Y a medida llegaba una plaga, el faraón se ponía más duro, más reacio a soltar al pueblo de Israel. Pero entonces no es que Dios haya endurecido el corazón de Faraón, sino que la respuesta de Faraón al llamado de Dios fue endurecerse, fue volverse soberbio, fue rebelarse contra Dios, fue no querer entender que Dios le estaba llamando para que ya no sufriera más de lo que se podía sufrir. Es entonces que Dios determina que era necesario que mandar esas plagas a Egipto, producto de todo lo que acabo de mencionar en Faraón. Faraón endureció su corazón, producto de su ego. No es porque Dios haya querido endurecérselo. La respuesta de él fue endurecerse. Ahora bien, tres propósitos, vamos a mencionar tres propósitos, pueden haber muchos más, pero en esta tarde vamos a mencionar tres propósitos por los cuales Dios envió esas plagas a la tierra de Egipto. La primera fue juzgar a Egipto y a sus ídolos. Aunque los israelitas habían sido llamados, como mencioné, a tierra de Egipto en el tiempo de la hambruna, ya el momento en que Israel debía salir de ese lugar había llegado. Recuerde que Dios cumple su palabra al pie de la letra. Y eso significa de que ellos solo iban a estar 400 años de esclavos en Egipto. Y ese tiempo ya estaba próximo a suceder. Por lo tanto, Dios iba a cumplir su palabra e iba a liberar al pueblo de la opresión en la que estaba. No obstante, recuerde que Egipto era un país, era un lugar, era un pueblo completamente idólatra. Tenían más de 2000 dioses, para que tengan una idea, más de 2000 dioses. Ellos casi que hacían un dios principalmente dedicados a animales. Habían dioses dedicados a los gatos, por ejemplo. Para ellos los gatos eran animales sagrados, ¿verdad? Los astros también, ellos tenían al sol como un dios, tenían a la luna como un dios, y entonces de cada cosa ellos hacían un dios. De tal manera que habían más de 2000 dioses. Por lo tanto, Dios, nuestro Dios, manda esas plagas como un propósito principal, juzgar a Egipto por esa idolatría que tenía y por no volverse hacia Dios, el Dios verdadero, y a la vez juzgar a sus ídolos. ¿Y cómo vemos eso? Por ejemplo, cuando Moisés llegaba y le decía a Faraón, Dios va a mandar esta prueba, Faraón que decía, no, nuestros dioses también pueden contra eso. Faraón tenía la fe puesta en sus dioses, en sus ídolos, de que esos ídolos lo podían liberar de cualquier plaga o de cualquier tempestad que Dios les podría haber mandado a ellos. Pero vemos que los dioses de ellos no hablaban, no oían, no escuchaban. Pero esa era la ceguera que ellos tenían en ese momento. Dios entonces juzga a Egipto y juzga a sus ídolos. Segundo, era liberar al pueblo de Israel. El segundo propósito por el cual Dios manda esas plagas era liberar al pueblo de Israel de esa cautividad y traerlos a la tierra que les había prometido, a la tierra de Canaán. Recuérdese que esa es una promesa que Dios le había dado a Abraham, y eso lo encontramos en Génesis 12 de los versículos 1 al 3. Por lo tanto, Dios iba a cumplir también sus palabras con ellos. Dios iba a llevarlos a la tierra prometida después de haber estado esos 400 años en cautiverio. Y tercero, preparar todo para la venida en un futuro del Mesías que había sido prometido en Génesis también, ¿verdad? Génesis 3:15, nosotros podemos encontrar ahí una profecía muy maravillosa que nos enseña de que
el descendiente, el linaje de la mujer, que no somos nosotros como la raza humana, sino que dice un linaje, uno de tu linaje, le dice, no tus linajes, ¿verdad? Sino que es uno de tu linaje, herirá a quién, a la serpiente en la cabeza, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo el Señor. Génesis 3:15. Significa entonces que había una preparación para que el Mesías prometido viniera. Y ese Mesías, recuérdese que iba a salir del pueblo de Israel, específicamente de la tribu de Judá. Por lo tanto, tenía que salir, ya no podía estar esclavizado el pueblo de Israel y tenían que llegar a la tierra que Dios les había prometido. Es así como después de las primeras plagas, Egipto quedó prácticamente o completamente destruido. Y vamos a hacer un recuento de cada una de esas plagas que Dios envió al pueblo de Israel. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 7, desde el versículo 14 en adelante. Encontramos la plaga de sangre, por ejemplo. Dios dijo, así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Vemos entonces que la plaga de la sangre, lo que sucedió fue que toda el agua, todas las aguas de tierra de Egipto se convirtieron en sangre. Y no simplemente el color de la sangre, sino que, como dice acá, tenía un hedor que nadie podía tomar esa agua. O sea, nadie puede decir, voy a tomar aunque sea así, ¿verdad? Sino que era un hedor que no permitía tomar esa agua. Esa fue una de las primeras plagas que Dios envió. Otra plaga que Dios envió fue las ranas. Y dice, y Jehová, Éxodo 8, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Vemos entonces que envió también una plaga de ranas. Tenían ya el agua convertida en sangre, y luego ya tenían toda la tierra de Egipto, hasta en las casas se metían llenas de ranas durante el pueblo de Egipto. Y algo importante que sí es de mencionarlo, es de que estas plagas no tocaron al pueblo de Israel. Y eso todavía enfureció más al faraón, porque Faraón observó de que todas estas plagas les afectaban a él y a su pueblo, a Egipto, pero a Israel no le afectaba. Es ahí que, a pesar de las plagas que llegan, Dios siempre tuvo cuidado y tiene cuidado de su pueblo. A pesar de la tribulación que estaba pasando en ese momento Egipto, pero Israel no estaba pasando por esa tribulación. Pero ojo, había algo fundamental e importante que lo vamos a mencionar, y era la obediencia que el pueblo de Israel tuvo en cuanto a las instrucciones que Dios dio específicamente. Luego vemos en el versículo 16, siempre del capítulo 8, la plaga de piojos. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos en todo el país de Egipto. Y entonces le dice Dios a Faraón, vamos a seguir con esas plagas hasta que tú liberes a mi pueblo. Y allí es donde Faraón comenzó a endurecer su corazón. Luego vienen las plagas de las moscas, versículo 21 del capítulo 8. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Otra plaga, la plaga de las moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Ya tenían el agua convertida en sangre, ya tenían ranas, ya tenían piojos que se habían convertido del polvo por el poder de Dios, y ahora venían las moscas. Y aún así vemos que el faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Luego vino la plaga en el ganado, y es aquí un ejemplo que les voy a poner. Dice el versículo 3 del capítulo 9, he aquí la mano de Jehová está sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Entonces vino una plaga sobre el ganado de Egipto. Esto incluía vacas, esto incluía toros, cerdos, ovejas, corderos.
todo lo que implicaba ser ganado. ¿Y cuál era la plaga? La plaga que llegó era de que todos esos animales comenzaron a morir. Y entonces encontramos acá que dice, haré una separación en el ganado del pueblo de Israel y entre el ganado de Egipto. Es ahí que Dios, a pesar que mandó el castigo, pero el castigo fue dirigido a la tierra de Egipto. Vemos entonces cómo Dios protege a su pueblo a pesar de la adversidad. Luego la plaga de granizo. Pero aquí hay algo importante que vamos a mencionar. Dice el versículo 14 del capítulo 9 de Éxodo. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces vemos un factor fundamental también acá, que Dios iba a demostrarle al pueblo de Egipto quién era Él. Que a pesar de que Egipto tuviera muchos dioses, muchos ídolos, nadie de ellos podía salvarlo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces el versículo 15 dice, porque yo ahora extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces vemos dos cosas. Él también manda estas plagas para que el pueblo de Israel entendiera que Dios mismo es el que lo estaba haciendo para liberarlos a ellos, y también para que el pueblo de Egipto entendiera quién era el verdadero Dios de Israel. De tal manera que cuando eso sucediera, iba a estar el nombre de Dios en boca de todos. Y el nombre de Dios iba a ser predicado a todas las personas. Entonces, cuando vienen plagas a la vida de las personas, nosotros debemos entender que es para que nosotros podamos dar la gloria a Dios, para que nosotros podamos hablar a las demás personas de las maravillas que Dios hace. Alguien probablemente no va a entender esto, pero esto lo entendemos los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, porque no hay otra forma de entender el por qué Dios puede mandar tribulaciones a la vida de las personas, o como lo que estamos pasando ahorita, y poder hablarle a las personas del amor de Dios. Así como ahorita voy a leer, muchas personas pueden estar en este momento con el corazón endurecido. Dice el capítulo 10, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Y esto ya lo expliqué. Dios no endureció el corazón de Faraón, sino que las plagas que Dios mandó hizo que Faraón se rebelara, se hiciera más soberbio, y entonces eso hizo endurecer el corazón del Faraón. Para mostrar entre ellos estas mis señales, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. ¿Qué está diciendo? Que nosotros debemos testificar de las señales que Dios hace, porque la finalidad de ello es que su nombre sea exaltado en toda la tierra. La finalidad de ello es que las personas dejen su corazón duro y puedan volverse o buscar a Dios en los momentos de pruebas y tribulaciones. Muchas personas en este momento, llamémonos cristianos, ¿verdad? Que llenábamos las iglesias y que estábamos en las iglesias cada culto. Resulta que hoy ya no hay. Ya no estamos congregándonos por disposiciones gubernamentales que hay que obedecer. Pero igual, tenemos la forma de poder conectarnos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar meditación de su palabra. Hay cultos todos los días. Podemos escuchar devocionales todos los días, podemos escuchar alabanzas todos los días, pero las personas no quieren. Las personas dicen, ya va a pasar esto. Yo siempre he dicho, nosotros no vamos a volver a una normalidad como era antes. Esa normalidad no va a existir. Pero muchas personas están esperando que digan, ya terminó todo, para volver a su vida como estaba viviendo. Probablemente una vida llena de pecados, probablemente una vida alejada de Dios, probablemente llamémonos cristianos que estábamos en iglesia, pero el corazón, así como dice la palabra, el corazón alejado de Dios. Mi pueblo de labios me honra, dice la palabra, pero su corazón está alejado de mí. Entonces muchos están esperando que termine esto para volver a una normalidad. Yo le digo, no vamos a volver a una normalidad como antes. Debemos reeducarnos. No sabemos hasta cuándo va a estar. Tampoco yo les puedo decir esto va a terminar en X día, X fecha, o si ya nunca va a terminar, no le puedo decir. Solamente Dios conoce los designios, solamente Dios conoce cómo va a estar todo, y por lo tanto nosotros como hijos de Dios, ¿qué deberíamos de hacer? Buscar a Dios, buscar la protección de Dios, que es el único en quien nosotros podemos confiar
y el único en quien podemos tener la seguridad de que a pesar de que esto podemos verlo como una plaga, así como el ejemplo que estoy poniendo acá, pero es el único que nos puede cuidar y proteger. Es el único que va a cumplir su propósito para las personas a quien va dirigida las cosas. Porque yo puedo creer y entiendo, así como dice acá, y le acabo de leer, Dios apartaba lo que era del pueblo de Israel, apartaba al pueblo de Israel y a ellos no llegaba la plaga. Nosotros podemos ver incluso ahora, yo no puedo decir de que no va a pasar algo a personas, a ciertas personas. Recordemos que aquí la enfermedad que está ahorita en este momento no tiene distinción de nada. Hay muchos pastores que están enfermos ya de la enfermedad. En otros países ya hasta murieron pastores. Aquí en nuestro país también ya murieron pastores. Hay sacerdotes también ya enfermos. O sea, aquí no hay distinción de si es de una religión, si es de otra religión. Lo único que nos queda es buscar a Dios de todo nuestro corazón, buscar la protección de Dios, pero no endurecer nuestro corazón. Hay personas que han endurecido su corazón al punto de que ya no quieren ni saber de Dios. Por eso es que ni buscan la manera de poder escuchar palabra de Dios. Recuerde que ya el libro de Apocalipsis nos enseña que cuando se den los postreros tiempos, cuando ya se dé el tiempo de la tribulación, dice que habrá comezón de oír palabra, pero no habrá quienes prediquen. Ahora hay tiempo, hay predicación en todos lados, donde sea. Tenemos la oportunidad de escuchar palabra en el medio que nosotros queramos, en la radio, en un teléfono, a través de internet, a través de aplicaciones, vía satélite. Todo el mundo está transmitiendo mensajes ahora. No podemos decir que no hay palabra porque no hay quien transmita, no hay quien predique. ¿Cómo no? El problema es el corazón del ser humano que se ha endurecido. Y entonces muchos, en vez de estar buscando a Dios y humillarse a Dios, lo que hacen es renegar y decir, ¿por qué Dios ha mandado eso? ¿Por qué Dios ha permitido que esto suceda? ¿Por qué Dios ha permitido que tanta gente muera? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo Dios nos ha permitido que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón? Nos ha llamado de las mejores maneras y nosotros no le buscamos. Las personas no le buscan. Dios ha llamado y las personas no quieren nada con Dios. Por eso yo siempre pregunto, ¿habrá necesidad de que Dios haga algo aún peor todavía? Recuerda, aquí son 10 plagas y cada plaga era complicada para el pueblo. Al punto de que cuando llegaron las 9 plagas, dice aquí la palabra, que ya Egipto, ya estaba destruido totalmente con 9 plagas. Porque la última plaga vino a ser el toque final para que Faraón soltara al pueblo de Israel. Y esa plaga era la muerte de los primogénitos, en el cual igual Dios cuidó a su pueblo hasta ese último momento. Y la muerte de los primogénitos implicaba de que iba a pasar el ángel de la muerte por todo Egipto. Y Dios dio instrucciones precisas, que es lo que encontramos en el capítulo 12 de Éxodo, el capítulo que leímos, que es la Pascua. Pero ¿cuál era la razón también de que Dios sacara al pueblo de Israel, de Egipto? Había una razón importante y fundamental que nos vamos a adelantar a leer esto. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, nosotros encontramos en el versículo 6 lo siguiente: un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os he sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Dios le pide al pueblo de Israel, los he librado para que sean un pueblo santo, apartado. Eso significa santo, ser apartado, consagrado en este caso para Dios mismo. Entonces Dios nos libera, Dios nos protege y nos cuida, pero con un fin. Y el fin no es regresar a mi vida anterior, tal vez mi vida llena de pecado, mi vida llena o alejada de Dios. Muchas personas están viviendo así en este momento. Y Dios lo que le llama es, regrese a Dios. Como el mensaje en el Antiguo Testamento era, buscadme y viviréis. Ese mensaje sigue vigente el día de hoy. Busquemos a Dios para que podamos vivir. Busquemos a Dios para tener su protección. Pero no solo en este momento, sino que desde este momento y en adelante, hasta que pasen todas las cosas y hasta que Él venga por cada uno de nosotros.
Pero muchas personas quieren jugar con lo que Dios ha permitido. Dios nos ha liberado de muchas cosas. Dios nos ha salvado de muchas cosas. Y vemos entonces que Dios provee lo necesario al pueblo de Israel. Le dice, va a pasar el ángel de la muerte. Y eso significaba que todo primogénito, entiéndase, el primer hijo o la primer cría, porque también afectaba a los animales, la primer cría de cada animal iba a morir. El primogénito de cada familia de Egipto iba a morir. Pero no solo de Egipto, también podía ser de Israel. Porque Israel, aquel que era incrédulo, ese iba a morir. Pero Israel, que cumplió con las instrucciones que Dios les dio, ellos vivieron. Y sabe una cosa, hubo familias egipcias que creyeron a ese mensaje. Y hubo familias egipcias que agarraron un corderito, lo sacrificaron y pusieron su sangre en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasó, fueron liberados también. Porque ellos también creyeron. Lo importante es creer. Lo importante es obedecer. Pero vemos que la mayoría de Egipto no creyó y entonces murió hasta el hijo primogénito del faraón. Hasta ese momento entonces el faraón dijo que se vayan. Y Dios dio instrucciones precisas para Israel con la finalidad de que dejaran la tierra de Egipto y les proveyó de todo lo necesario. Porque les proveyó del cordero, les dijo, tienen que tomar un cordero, ese cordero tienen que sacrificarlo, tienen que su sangre la van a colocar en los dinteles de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pase de largo, porque esa sangre significaba, Levítico 17:11 dice que en la sangre está la vida. Y cuando el ángel de la muerte iba a pasar, ese sacrificio significaba o simbolizaba la muerte de Cristo en un futuro. Porque la muerte de Cristo salva a todo aquel que está en ella, a todo aquel que ha recibido esa sangre como expiación de pecado. Y ahí nosotros lo vemos, el ángel de la muerte pasó de largo. Y entonces les dijo que ese animalito debía tener ciertas características. Ahí están en Éxodo capítulo 12. Les dijo que después de haber puesto la sangre en los dinteles, tenían que comerse ese animalito asado. Tenían que ponerlo a asar y completamente asado y no tenían que dejar para el día siguiente absolutamente nada. Y lo que quedara tenían que quemarlo. Y así sucedió, ¿verdad? El pueblo de Israel cumplió con la palabra que Dios le había dado, obedeció. Y eso es importante porque a nosotros obedecer, entonces nosotros vamos a tener la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra, va a cumplir sus promesas en nosotros. De nada me sirve a mí decir, no, si yo leo la Biblia, no, si yo creo en lo que el Señor dice, pero no le obedezco. Porque no vivo conforme a la palabra, porque no vivo conforme a lo que Dios me manda. Recuerde que obedecer a medias es desobediencia total. Obedecer un poquito y no completo es desobediencia igual. Dios quiere que le obedezcamos de una manera completa, entregar nuestras vidas a Él, de tal manera que Él haga en nosotros conforme a sus propósitos. Y esa sangre iba a ser la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a ninguno de los del pueblo de Israel y a ninguno de todos aquellos que creyeron. Esa noche que sucedió eso en el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel fue salvado, fue una noche inolvidable para el pueblo de Israel. Y para nosotros también debe ser inolvidable porque eso simbolizó en aquel momento el sacrificio de Cristo en la cruz. Simbolizó, no dije que eso era, simbolizaba que esa sangre es la que nos va a venir, es la que vino y que a través de ella nuestros pecados son expiados. Yo he explicado que expiación significa que nosotros somos libres de culpa a través de un tercero. Eso significa expiar. Yo soy libre, ya no tengo culpabilidad, en este caso el pecado, a través de un tercero, en este caso es Cristo. Por eso la Biblia es bien clara y nos enseña de que hay de aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo. No podemos tomar por inmunda la sangre. Entonces, cuando muere el primogénito de Faraón, Israel recibe su liberación. ¿Por qué? Porque el Faraón dijo que se vayan, ya no los quiero ver acá. Y la provisión de Dios fue porque creyeron y obedecieron las instrucciones que Él les había dado. ¿Qué tal si el pueblo de Israel no obedece? ¿Qué tal si el pueblo de Israel, Dios le da las instrucciones y ellos dijeron, no creemos, no queremos? No. Dios manda la provisión a cada uno de nosotros, pero depende de nosotros tomarla. ¿Y cómo podemos tomarla? A través de creer y obedecer a las instrucciones que Dios nos da. Nosotros como hijos de Dios tenemos la Biblia. La palabra de Dios son las instrucciones que Dios nos ha dado a cada uno.
y que nosotros debemos obedecer en este tiempo y todo el tiempo que nosotros vivamos. Como buenos hijos de Dios, como buenos creyentes, nosotros vemos que las recompensas que Dios nos da van a ser conforme a nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Si nosotros desobedecemos, vamos a tener consecuencias negativas en nuestras vidas, y también eso en muchas personas endurece su corazón. Pero sepa usted que la desobediencia es producto de que muchas veces endurecemos el corazón y nos volvemos rebeldes y nos volvemos soberbios, puro ego en cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos tener éxito en nuestra vida como cristianos, debemos obedecer a la palabra de Dios, que son las instrucciones que Dios nos da. Veamos algunos versículos en la Biblia que nos enseñan qué importante es la fe para que nosotros podamos tener esa seguridad en la salvación. Israel tuvo fe, creyó, cumplió las instrucciones de Dios, y ¿qué fueron? Liberados, fueron salvados. Liberación es sinónimo de salvación. Fueron liberados de esa esclavitud en Egipto. Y usted va a decir, ¿nosotros de qué vamos a ser salvados? Primeramente somos salvados de la esclavitud del pecado. Somos salvos también de que ya no vamos a tener, ya no vamos a participar, ya no vamos a tener participación en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque vamos a tener la seguridad de que vamos a ser salvos. Vea Juan 14:6 lo que nos dice. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino al Padre, nos enseñó Jesús, es Él mismo. No es ninguna otra persona. No es ningún santo, no es ningún ser humano. Nadie por sus propios medios puede decir, yo me voy a salvar a mí mismo. Nadie puede. El único camino al Padre es Jesucristo. Juan 3:3. El Evangelio de Juan 3:3. Vea lo que dice. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento debemos entenderlo como un nacimiento espiritual. En este capítulo 3 del Evangelio de Juan nosotros encontramos a Nicodemo. Nicodemo era un alto funcionario de Israel en aquel tiempo, pero él creía en Jesús, pero no lo decía públicamente porque iba a tener ataques muy probablemente de los demás compañeros con los cuales él pasaba, ¿verdad? Por ser un alto funcionario. Pero él lo busca de noche un día, Nicodemo, y le pregunta a Jesús, ¿cómo es eso que podemos nacer de nuevo? ¿Cómo voy a regresar yo al vientre de mi madre? Le dice, siendo un hombre ya viejo. Y entonces Jesús le dijo, no, es que el que no naciere del agua y del espíritu. Entonces el nuevo nacimiento, toda persona debe entender que es un nacimiento espiritual, porque producto del pecado a través de Adán, nuestra naturaleza es caída y nuestra muerte espiritual es, desde que nacemos, ahí está. ¿Y qué es la muerte espiritual? No hay una comunión con Dios. Salmo 7 nos enseña de que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado. ¿Por qué? Producto del pecado. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo, tener un nacimiento espiritual, y ese nacimiento espiritual es cuando yo me rindo al Señor, yo entrego mi vida al Señor y el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón. El Espíritu Santo viene a morar en mí. Por eso Pablo decía que ahora, en ese momento, nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. Un nacimiento espiritual. Morir al viejo hombre. Morir la vieja naturaleza pecaminosa a donde estábamos esclavizados y pasar a una nueva naturaleza que es la naturaleza de estar como hijos de Dios. Luego ve Hebreos 9:22 y dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. La sangre de Cristo es importante porque a través de ella nosotros hemos sido redimidos, es decir, hemos sido rescatados. La sangre de Cristo fue el precio para que nosotros pudiéramos salir de la esclavitud del pecado, de la esclavitud en el mundo. Sin la sangre de Cristo no es posible que nosotros podamos ser rescatados. De tal manera que Dios nos mira ahora libre de pecado a través de la sangre de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos preocuparnos como personas, más aquellas que no conocen de Dios o no quieren nada con Dios. Es necesaria la remisión de sus pecados, la remisión de sus faltas con Dios, para que usted pueda tener derecho a la vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que Jesucristo. Nadie más puede venir a decir, por el nombre de fulanito de tal vamos a ser salvos. No se puede. Luego Ezequiel 18:4 nos enseña que el alma que pecare, esa morirá. Recuerde que pecado es todo aquello que nosotros hacemos en contra de Dios.
Todo aquello que va en contra, el rebelarnos contra Dios, el no cumplir sus palabras, el no cumplir sus mandamientos, el habernos llamado y no cumplir ese llamado, ahí estamos rebelándonos contra Dios y eso es pecado. Por esa razón es necesario que día a día nosotros nos entreguemos al Señor, que día a día nosotros busquemos en la misericordia de Dios, porque todos pecamos. Mientras tengamos este cuerpo corruptible, dijo Pablo, nosotros vamos a seguir sujetos al pecado. Pero es diferente. Una cosa es que éramos esclavos al pecado, hoy ya no somos esclavos, somos libres del pecado, pero podemos ser inducidos al pecado. Y Dios nos da todas las herramientas para que podamos luchar día a día en contra del pecado. Son cosas diferentes. Y luego Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es importante entender que la salvación es personal. Así como Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y lo liberó con un fin, para que sean santos, para que sea un pueblo santo, apartado para Él. Lo liberó para que fuera un pueblo que se dedicara a buscar a Dios y poder tener comunión e intimidad con Él. Y mandó plagas en contra del faraón para que Él lo pueda liberar. Hoy en día nosotros podemos hacer una aplicación de eso. Y esa aplicación es que nosotros pudiésemos ver todo esto que está pasando como una plaga. ¿Para qué? Una plaga para que todo aquel que vive alejado de Dios se acerque a Dios. Para que todo aquel que vive rebelándose contra Dios todos sus días de la vida, busque a Dios y se humille. Para que todos nosotros como hijos de Dios, que tengamos que corregir lo que haya que corregir, pues nosotros buscamos a Dios y corregimos. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, el que confesare sus pecados y se apartara de ellos alcanzará misericordia. Tenemos un Dios que es un Dios misericordioso, un Dios que puede perdonar mis faltas, pero nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos estar preparados para esta vida y para la vida eterna también. No solo debemos estar preparados, yo ya soy salvo, no, debemos de demostrar que somos salvos. Nosotros hacemos obras no para salvación, sino que hacemos obras porque somos salvos. Es diferente, pero debemos demostrar esa salvación, que nuestro testimonio demuestre esa salvación. Muchos de nosotros anhelamos, así como Israel anhelaba que llegara alguien a liberarlos, pero la gran pregunta que podía hacerse incluso en eso era, el pueblo de Israel clamaba que Dios enviara a un libertador y lo sacara de la esclavitud, y la pregunta era, ¿y para qué quería Israel que lo sacaran de la esclavitud? ¿Qué iba a hacer? Estaban preparados para que llegara el libertador y se los llevara a una mejor tierra donde ya nadie los iba a estar oprimiendo. Esa es la pregunta. Y vemos nosotros que Dios nos saca, y ojo, Dios nos liberó, y cuando los lleva al desierto comenzaron a renegar. Comenzaron a decir, allá comíamos mejor. Comenzaron a decir, allá estábamos mejor. Aquí ni comida tenemos. Y Dios les manda maná del cielo. Y Dios les manda codornices del cielo para que comieran carne. Y Dios les manda y les da agua en el desierto donde no hay agua. Y aún así el pueblo de Israel se rebeló contra él y decía, allá estábamos mejor en Egipto, allá hubiéramos muerto mejor. ¿Será usted que también de esas personas podemos decir malagradecidas con Dios, que a pesar de las plagas y que Dios nos liberó de esas plagas para que ellos pudieran ser libres y que Dios les pedía que fueran santos porque Él es santo? Y vemos un pueblo que después de ser liberado comenzó a renegar y a hablar en contra de Dios. Y aún Dios le da muchas cosas en su misericordia y aún así el pueblo seguía renegando. ¿Será que el pueblo de Israel estaba preparado para salir de ese momento, de esas plagas? Y por eso comencé con decirle, probablemente muchos están esperando volver a una normalidad que ya no va a ser normal. Y estaremos preparados ya para poder salir y que ya todo esto que está pasando ya no suceda. ¿Estaremos preparados? ¿Y para qué? Es la pregunta. ¿Vamos a salir de esto para ser santos como Dios nos manda? Cuando eso es algo que deberíamos de hacer. Es un llamado. Muchos de nosotros esperamos que Cristo venga. Y eso así es. La palabra dice, bienaventurado el que espera. Bienaventurado aquel que espera la venida del Señor. Pero igual, dice la palabra que Cristo vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Pero la gran pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Yo debo anhelar la venida del Señor con todo el corazón.
pero a la vez debo estar preparado como que hoy va a venir. Y estar preparado implica que yo estoy guardando su palabra, cumpliendo su palabra, caminando conforme a lo que Él me ha mandado, conforme a sus mandamientos. Yo debo estar preparado, no solamente anhelar y decir que ya venga, cuando tal vez mi vida no refleja el fiel testimonio de que somos hijos de Dios, cuando tal vez mi vida está alejada de Dios y no estamos caminando conforme a lo que Él nos ha pedido. La Biblia no es un libro que nosotros podemos decir eso ya pasó y eso es historia. Saben que todo lo que acabamos de hablar de la historia de Egipto, de la historia de Israel allá, de la esclavitud, de la plaga, hay muchas personas que dicen, pero eso ya pasó, pero eso no era para nosotros. Dice la palabra en el libro de Hebreos en el capítulo 11, usted lo puede leer, dice que todo lo que sucedió en aquel tiempo, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es testimonio para nosotros. ¿Y qué es testimonio? Yo debo de entender que eso les pasó a ellos y yo no estoy exento que me pase a mí también. Por la desobediencia pueden venir plagas a nuestras vidas. Pero si nosotros obedecemos, la plaga puede venir, pero Dios me puede liberar de esa plaga. Así como hemos visto en el texto bíblico. La Biblia no es una historia. La Biblia es la palabra viva de Dios y es contemporánea. Yo puedo aplicarla a mi tiempo. Yo puedo analizar y explicar conforme a lo que estamos pasando ahorita y qué debemos hacer. Porque la Biblia es el libro que nos da las instrucciones de cómo debemos vivir. Y no cualquier instrucción, sino que las instrucciones de Dios para cada uno de nosotros. Es así que la Biblia me enseña acerca del pecado y dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 22. Por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda decir yo no he pecado. Pero sí podemos evitar el pecado. Muertos al pecado, dice Romanos capítulo 6. La Biblia también me enseña y nos advierte del juicio venidero. Nos advierte y nos dice cuidado. Hay un juicio que se va a dar en el futuro. ¿Y para quiénes? Para todo aquel que no quiere nada con Dios. Para todo aquel que en algún momento nosotros vamos a entender de que Dios va a venir y va a haber un juicio para cada uno de los seres humanos. La Biblia nos describe las consecuencias del pecado y dice porque la paga del pecado es muerte. No permitamos que una plaga nos desvíe de Dios. No permitamos que un problema, una tribulación, una adversidad nos desvíe de Dios. Ese problema, situación adversa, nos debería de acercar más a Dios. Nos debería de sacar lo mejor de nosotros. Pero nosotros vemos un país ahorita convulsionado, un país que esta enfermedad ha venido a sacar, pero lo peor de cada uno. Porque vemos odio por todos lados, unos contra otros. Pero lo más importante de cuidar de las personas, eso no se mira, eso es lo menos. Pero al final es bueno también, porque es un propósito de Dios, que se vea realmente qué es lo que está pasando, que se vea la naturaleza caída de las personas y que la necesidad que todos tenemos de Dios, principalmente las personas que andan con odio, con egoísmos, pensando en sus propios intereses y no en el interés de los demás. Es necesario que entendamos que Dios nos está llamando a todos. A unos a predicar la palabra, a unos a llamar a través de la palabra y a que corrijan a través de la palabra lo que están haciendo, y a otros les está llamando porque andan perdidos, porque andan alejados de Dios. Ahora, no somos quien para juzgar nosotros, solamente para reflexionar de los problemas que están pasando. Y por último, la palabra de Dios nos muestra el camino a la salvación. Y entendemos que únicamente confiando en el sacrificio de Cristo y confiando en la sangre derramada en la cruz, nuestros pecados son perdonados. Que si no son perdonados, pues vamos a tener consecuencias en esta vida y en la otra también. En la otra es la vida eterna. Solo hay dos caminos que podemos encontrar y podemos hallar. Cuando una persona muere, duerme, o va a la presencia del Señor su alma, o su alma va al infierno. Eso depende en la vida. Porque ya muerto, ya no. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 18, que todo aquel que ha rechazado ese sacrificio ya ha sido condenado. El que ha rechazado. Significa que todo aquel que en un momento uno le presenta el plan de salvación dice, no, a mí eso no me interesa. Dice la palabra que ese ya ha sido condenado, peor si muere así. Pero si aún puede encontrar el momento para que esta persona pueda ser salva, que la Biblia nos enseña, todavía puede ser salva la persona, pero eso es en vida la decisión. Y por último,
debemos reflexionar y entender que qué hubiera pasado si los israelitas hubieran ignorado las instrucciones de Dios. Hubieran muerto. Eso hubiera pasado. No hubieran sido liberados de la esclavitud que tenían. Entonces nosotros debemos entender de que Dios nos llama porque nos ama. Dios permite las cosas porque nos ama. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. No solamente lo bueno. Job dice, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Y eso no es que Dios sea malo. No estoy diciendo eso. Dios permite las cosas por un bien para nosotros. Dios permite las cosas con el fin de que nosotros, si andamos desviados del Señor, volvamos a sus caminos. Luego, ¿qué hubiera sucedido con aquellos que confían en sí mismos para salvarse? Pensando en que poner su confianza en otras cosas, en ídolos. ¿Cuántas personas tienen como ídolo el fútbol, por ejemplo, hoy en ese tiempo? Están añorando regresar, dice la normalidad, porque quieren ir a jugar fútbol. Nadie quiere oír de Dios. Nadie quiere decir, yo ya quiero que pase esto porque quiero volver a congregarme, quiero volver a escuchar palabra, quiero regresar y volver mejor que antes, porque antes no servía. Pero hoy sí quiero servir. Aquellos que dejaron de servir, hoy pueden decir, hoy voy a regresar a servir porque eso Dios me había llamado. Pero muchos buscamos los ídolos que tenemos. Y esos ídolos nos alejan de Dios. Esta tarde es un llamado a la reflexión para que volvamos nuestro corazón, volvamos nuestros pasos, volvamos a los caminos del Señor y que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por lo que nos has permitido aprender en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho, en lo que vamos a hacer. Ayúdanos a entender de que nada escapa a tu control y que todo lo que sucede, Señor, es para nuestro propio bien. Que puede haber adversidad ahorita, Señor, pero sabemos que si nosotros estamos en ti, Señor, si nosotros cuidamos de tu palabra, si nosotros buscamos tu cuidado, tu protección, vamos a estar bien, Señor. Así como tú salvaste y liberaste al pueblo de Israel de esas plagas en Egipto, tú también nos puedes librar a nosotros, Señor. Te agradecemos por a todos aquellos que ya han sido salvos, Señor, que han creído en ese sacrificio precioso, Señor, que Jesús hizo en la cruz del Calvario y derramó su sangre en rescate por cada uno de nosotros. Agradecemos por sus vidas, Señor, y que puedan caminar, Señor, y que puedan guiarse conforme a tu palabra. Y a usted, amigo, que está escuchando este mensaje, pero no conoce del Señor, tiene la oportunidad de poder entregar su vida al Señor en esta hora. Lo que usted puede hacer es llegar ante la presencia del Señor y decirle, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti para poder ser libre de la esclavitud del pecado. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mis faltas. Reconozco que esa sangre puede librarme y puede limpiarme de todas las faltas que yo he cometido, Señor, principalmente el haberme alejado y el estar alejado de ti a pesar de que tú me has llamado. Te pido que a partir de esta hora seas tú gobernando mi vida, que a partir de esta hora seas tú, Señor, guiando mis pasos, en el nombre de Jesús. Amén. Y le invito a que usted pueda seguirse congregando, pueda seguir escuchando palabra, porque es necesario que usted crezca en el conocimiento de la palabra, que usted sea un discípulo. Discípulo es el que aprende. Es importante que aprendamos cada día de la palabra de Dios, porque es la única garantía que tenemos de que la protección de Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por esta hora, te agradecemos por este culto, te pedimos por nuestra iglesia, Señor, te pedimos por cada persona que ha visto este mensaje o que va a ver este mensaje, porque sabemos, Señor, que tú no regresas con tu palabra, Señor, vacía. Te damos gracias en esta hora. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en el próximo culto.